contexto albergó el nacimiento de una movida local de música electrónica en nuestra ciudad? A ver, está claro que cuando yo regreso de Estados Unidos en el 94, ya habían locales como Bizarro, el primer Bizarro, sobre el Parque Kennedy. Y habían habido otras fiestas de repente temáticas de música electrónica en, creo que Big Speaks, uno de esos sitios, ¿no? Pero no había algo constante, semanal, todos los viernes, todos los sábados. Y yo llegué a este momento en Lima donde había salido una época que la gente había estado encerrada, la gente tenía ganas de salir. Bizarro, y yo llegué a Bizarro y ya era emblemático. En esa primera o segunda vez que fui a Bizarro, conocí a mi futuro socio, que es Nissim, que había llegado a Estados Unidos también y que también tenía este hambre, ¿no?, por tener un espacio que sea 100% música electrónica siempre, ¿no? Siempre con esa música, no un ambiente, y poquito a poquito fuimos probando un pequeño ambiente dentro de Bizarro que se llamaba Petit Electric, y luego surgió la oportunidad de el espacio donde estaba Bizarro ya no era posible seguir alquilándolo, se tuvo que cerrar Bizarro y con anticipación nosotros empezamos a buscar un local. Se encontró Mamut y dentro de Mamut se construyó el Blue Buddha. Fui muy afortunado porque en paralelo a poder prepararme para tener una residencia inmediata de música electrónica como DJ, también tuve la experiencia de cómo armarle un local, ¿no? Conceptualizarlo, diseñarlo, toda la metodología de cómo se arma una cabina, el sonido, las barras, el patrón de tráfico. Y nada, esa fue mi primera entrada, hay que decir, al mundo electrónico. Obviamente estando en el sitio ideal, al momento ideal, ¿no? Y yo llegué en ese momento. Llegaba de Estados Unidos, donde alguien ya me había enseñado cómo se operaban las mezcladoras y los vinilos. No habían CDs en ese momento, muy pocos. O sea, nadie usaba MP3 ni nada por el estilo. Pero bueno, así es como yo encuentro Lima cuando yo llego, ¿no? ¿Qué estilos de música electrónica dominaban ese tiempo en Lima? La verdad que ninguno. A nivel global creo que el trance, el Goa Trance y los breakbeats eran más o menos lo que dominaban, pero no quita el hecho que también había house en su forma más pura, con vocales, etc. Y un poco de tribal. No había algo en específico. Es por eso que cuando se abrió el Blue Buddha, yo conocí en la cabina de Bizarro, mientras que yo estaba tocando, a Hugo Bossio. Y Hugo Bossio tenía esta propuesta musical que no era como la mía. La mía era más Goa Trance, con elementos de breakbeat, y la propuesta de Hugo era más tribalona, más house, porque él había estado en Nueva York. Entonces, de esa manera nosotros empezamos a construir la cultura, ¿no? Él tenía su noche, yo tenía mi noche. A veces tocábamos juntos y se mezclaban, pero el tema de la música... Mira, de hecho que habían ciertos hits en ese momento que ya estaban sonando en muchas discotecas del mundo, pero como canciones solitarias durante la noche. Si tengo que pensar en una específicamente es JD Plastic Dreams y Josh Wink Higher State of Consciousness, que tenía un subidón. Entonces, ¿cómo se categorizaba lo de Josh Wink? Como Acid House. ¿Y cómo se podría categorizar lo de JD? Más house, ¿no? Obviamente. Pero sí, no, en particular, no había un sonido específico en Lima de música electrónica. Lo que había en Bizarro era bastante Depeche Mode, New Order, todo lo que es New Wave, que eso también, ese público, ese era el que mejor recepción tenía la música electrónica, porque también habían los rockeros metaleros que me tiraban cigarros cuando escuchaban que yo iba a empezar a tocar música electrónica, ¿no? Ahora ya no es el caso. Cuéntanos un poco sobre el Blue Buddha y qué música sonaba ahí. Como te comenté, ¿no? Al empezar el proyecto con Nissim de Blue Buddha, estaba claro que Nissim tenía su estilo particular que le gustaba. Él pasaba bastante tiempo en una discoteca en Chicago que se llamaba Shelter, donde escuchaba a Richie Hawtin, mejor conocido como Plastic Man en esos momentos, ahora es más Richie Hawtin. Yo vivía en la Florida, donde había bastante trance y breakbeats. Y Hugo estudió en Nueva York, donde escuchaba a Danny Tenaglia y a Junior Vázquez, perdón. Entonces, claro, la idea de aperturar el Blue Buddha fue, tenemos que abrir todos los días y no podemos tocar el mismo género todos los días. Y ahí nació lo que se llama el sábado de Hugo, que se llamaba Juice, y mi noche de viernes, que se llamaba Atomic Energy. Cada noche tenía su música que lo caracterizaba, y las otras noches sí tratábamos de fomentar otros estilos, incluso hasta el drum and bass, un poquito de todo en verdad, ¿no? Y poquito a poquito empezaron las
no quiero decir sectas, pero las preferencias, ¿no? Yo prefiero lo del sábado, yo prefiero a Nucleus, o yo prefiero venir otros días que están tocando otras cosas más alternativas. Así más o menos empezó a desarrollar la propuesta musical del Blue Buddha, ¿no? ¿Cómo describirías una noche en Blue Buddha? ¿Qué DJs locales podrían ser considerados referentes de esa época? Muy buena pregunta, porque me gustaría aclarar esto de una vez y por todas, hay que decir, ¿no? Cuando empieza el proyecto de Blue Buddha, yo era uno de los DJs de Bizarro. Tuve todo el tiempo del mundo para prepararme mientras que el Blue Buddha iba a abrir. Estaba claro que yo no lo iba a poder hacer solo. Y como cosa del milagro, me tocó Hugo Bossio a la puerta de la cabina. Nos conocimos y me dejó un cassette de mezclas que él había hecho. Y automáticamente fui a hablar con Nisim, que era el inversionista y el dueño del local, de Bizarro en ese momento y de lo que se venía de Blue Buddha. Y empezamos de esa manera. Empezamos yo con mi noche, Hugo con su noche, y nos repartíamos los otros días intercaladamente. Era bastante chamba. Imagínate tener que tocar y no tener a tu disposición DJs que te hagan warm-up o DJs que te pueden hacer el closing. Imagínate tener que llegar con 2 paquetes de vinilo que pesaban 60 kilos cada uno y tener que tocar literalmente desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿no? O sea, era realmente un reto físico. Terminabas sudado, con la espalda te dolía, pero súper bien recibido, y en ese momento veo que es algo que se está viendo ahora en Sisyphus, donde no se trata del celular y la foto, era más que la gente realmente estaba yendo por el viaje musical, ¿no? O sea, el viaje de la noche, ¿no? ¿Qué se viene de la noche? Y aparte de eso, sentirse familiarizado con ciertos temas de las semanas anteriores y aceptar nuevos temas conforme va evolucionando el set del DJ. Antes no era entro a Beatport, me bajo 20 canciones nuevas y cada vez que toco algo nuevo. Antes era tu colección de vinilo y tú ibas implementando lo que te gustaba para acoplar a tu set como desarrollo evolutivo constante semanalmente. Había esa constancia de querer escuchar a Hugo todos los sábados, a Nucleus todos los viernes, ¿no? Luego, sobre el tema de cómo empezó el tema de los otros DJs, teníamos a varios club kids que fueron parte de, ¿no? Rodrigo Lozano en ese momento empezó a ser DJ, se llamaba Sicho, o Saiko, ¿no? Él como que ya estaba queriendo empezar a tocar, y en paralelo estaba Bencho, que era el DJ de música comercial, hay que decir, en The Edge, que quería tocar música electrónica, y no quiero decir que inmediatamente, pero de repente a mitad de año, casi al año que ya habíamos aperturado el Blue Buddha, entra Bencho como uno de los residentes para apoyarme a mí y a Hugo con todas las noches que teníamos que tocar. Eventualmente yo empiezo a viajar y es cuando entra Rodrigo Lozano. Entra Frank Amorós, que es el precursor a las fiestas de Loop, el Chino Ruiz. Él es el primer que vino y empezamos a buquear a DJs internacionales y empezó a producir fiestas. Y ahí incluyó a otros artistas, ¿no? Principalmente diría yo Israel Beach, ¿no? Israel Beach era DJ de Zoe, y cuando acababa de tocar en Zoe caía al Blue Buddha y eventualmente él empezó a tocar ahí. Pero quiero ser muy claro, inicialmente estábamos yo y Hugo solos, ¿no? No estoy diciendo que fuimos los primeros en tocar música electrónica. Me imagino que habían otros DJs que en sus salas, en fiestas privadas, y tenían la oportunidad de tocar un par de canciones porque eran amantes de ese género. Pero nosotros fuimos los primeros que dibujamos la línea y dijimos, ¿sabes qué? En este club solamente se va a escuchar música electrónica. Entonces, así es realmente como pasó, para que les quede claro. ¿Qué es para ti la cultura de club? ¿Crees que trasciende a la discoteca y llega a convertirse en un estilo de vida, en un espacio comunitario y político? Yo creo que la música es un estilo de vida. Yo, por más que esté en una discoteca o en el carro, estoy escuchando música. Es lo que a mí me gusta. Es mi estilo de vida. No significa que no estoy metido en otros proyectos, trabajo de otras cosas, etc. Pero definitivamente sí se podría considerar un estilo de vida si es que es tu única diversión, hay que decir, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la escena hoy en día, en general, a nivel global? A la vez que se ha comercializado todo, eso hace que más personas tomen interés en la música electrónica.
pero no necesariamente todo el mundo que va a estas fiestas está yendo a las fiestas porque conocen la música o conocen al artista, quieren escuchar la música electrónica. Van también porque ya es parte de la experiencia de ir a una discoteca o un club, ahora un festival, ¿no? Definitivamente ver cómo el público se comporta en Sísifus, para mí, es un placer ver que una pista de baile netamente está escuchando la música y no está con el celular en la mano grabando, compartirlo en un story, ¿no? No creo que es malo eso, porque nos ayuda, pero te das cuenta que todavía existen ciertos lugares en el mundo donde la gente realmente va por la música y va porque quiere entrar al viaje de la propuesta musical de cada DJ individualmente, ¿no? Ahora ya no existe tanto el extended set de 8 horas, ahora tienes 5 días que tocan una noche, tienes el estelar, el closer, etc. Entonces estás dando un poquito más de variedad durante una noche para diferentes públicos o diferentes followers de ciertos artistas, ¿no? No creo que la música tenga algo que ver en absoluto con la política. Yo creo que siempre se tiene que separar un poquito eso de lo que pasa hoy en día en nuestro mundo. En todo caso, por todos los errores de los políticos, creo que la juventud busca ese momento donde pueden liberar sus mentes un poquito y bailar y desquitarse, ¿no? Entonces, no sé si necesariamente la parte política encajaría mezclarse con un ambiente festival o club. ¿Crees que ha habido una metamorfosis en la figura del DJ si es que pensamos en aquel DJ que tocaba con tornamesas, reproductores y cajas de ritmos frente al DJ de la era actual, la era de la tecnología sofisticada y redes sociales? Mira, cada uno tiene su propia opinión, ¿no? Yo era amante y coleccionaba vinilos. Para poder tocar y estar actualizado era tremenda inversión tener que viajar a otros países, porque si no vives en Berlín o Londres, realmente estás reciclando la música semanalmente y no estás compitiendo o no estás evolucionando en tu propuesta musical. Justamente en el Blue Buddha fue la primera vez que me topé con... Blue Buddha era netamente vinilo, pero fue la primera vez que Pioneer introdujo lo que es el primer CDJ. El CDJ tenía una opción para tocar en vinil, que algunos ni lo usan hoy en día, y para mí fue lo que me ayudó a eventualmente empezar a tocar una mezcla de vinilo con CD, y ahora prácticamente no toco vinilo. ¿Por qué? Porque realmente para yo poder tocar la música que me llega a través de Record Pools o promos, etcétera, o lo que compro, no es tan fácil conseguirla en vinilo, pero sí ayuda a poder tocar en las CDJs con el vinyl setting, ¿no? Y yo cuando toco, lo toco de esa manera. Yo siento que estoy mezclando el vinil y lo utilizo de esa manera. No soy mucho de utilizar tanto la efectera, lo respeto, pero sí siento que el tema de utilizar el sincro, hay muchos DJs que lo usan, y mis respetos, pero mezclar en vivo con tu oído y sufrirla, cocinar eso, ecualizar en vivo, todo eso para mí es parte de mi trip, mi viaje, ¿no? Es la manera que yo lo veo. Ahora, sí hay algo que es importante, ¿no? Un DJ que sabe mezclar no necesariamente, y puede mezclar increíble, no necesariamente es un buen DJ. Un buen DJ es el DJ que se toma el tiempo durante semanas para analizar su música y compilar de cierta manera para que el set y entre cada tema se desarrolle bien la música. Entonces yo jamás soy el que descarga 20 canciones, me gustaron, las voy a tocar hoy día en la noche, punto. A otras personas de repente le funcionan, a mí no me funciona. A mí, yo necesito estudiar la música un par de semanas aunque sea, ver lo que voy a tocar, ver las opciones que tengo durante la noche de más a menos. Si sé que voy a tocar desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, yo voy a empezar down tempo con house, de ahí a deep house, de ahí un poco de tech house y eventualmente hasta podría llegar a techno, ¿no? Esa es la manera que yo lo veo, con todo respeto a todos, y las automatizaciones y tocar el loop y todo eso. Para mí prefiero ser el dinosaurio que sigue pensando que está armando él la secuencia con el sufrimiento y la cocinada de estar ahí mezclando en vivo sin utilizar el sincro, ¿no? ¿Cómo observas la evolución de la escena local en cuanto a estilos musicales? ¿Crees que podríamos hablar de un revival de ciertos ritmos?
Totalmente. Yo pienso que siempre uso este comparativo, ¿no? Parte del éxito de Madonna es que constantemente se está renovando y reciclando. Durante mi periodo como DJ ha regresado el electro, ha regresado el minimal, ya regresó el techno. Ahorita parece que Progressive House está regresando de una manera grande, nunca se fue, pero al mainstream. Pero también hay que pensar que entre sí todos estos estilos y géneros se van intercalando un poquito. Entonces, de repente Beatport puede clasificar lo que yo toco como Deep House, pero no todos los temas necesariamente son 100% Deep House. Pueden tener elementos progresivos, como que más tribalones, más houseeros. Entonces, definitivamente la música está en constante evolución y es lo que he visto acá en Lima, ¿no? Tenemos tantos talentos nuevos que tocan su estilo en particular y no necesariamente lo puedes clasificar exactamente como que solamente toca techno, pero definitivamente hay variedad en el mercado. Tenemos varios ejemplos ahorita que la están rompiendo. Tengo que mencionar a Chino Negro, Amo Avenue. En su debido momento, la precursora del techno acá en Lima era Yumi Lee. Definitivamente veo que la escena ha crecido de una manera, como te digo, antes tiraban puchos porque no querían escuchar la música electrónica y ahora hay más festivales acá que en Miami, ¿no? Tanto los comerciales, que son más como el Ultra, y tienes Elro, y tienes todos los que hace Arturo Ruiz y todo eso, ¿no? Yo creo que Lima se ha convertido en una buena tercera capital de la música electrónica, porque antes era Buenos Aires y ciertas ciudades en Brasil, ¿no? Buenos Aires tenía Pachá y bueno, Lima luego tuvo el Blue Buddha y eventualmente vino Home y todo lo que se vino, ¿no? Pero definitivamente la evolución musical en Lima y el estilo musical en Lima abarca un espectro bastante grande, hay bastante cultura y no tenemos que envidiarles a nadie, ¿no? ¿Cómo observas la evolución de la escena en Lima en cuanto a crecimiento y alcance? ¿Crees que la escena ha crecido y si es así, de qué forma? Bueno, definitivamente la escena ha crecido de Blue Buddha a festivales de Frank, a las fiestas del Chino Ruiz, a las conversatorias que se hacían de Red Bull, los concursos de Red Bull, aquí Creamfields y Resistance y Ultra, a que ahora tenemos artistas que ya han logrado tocar en Tomorrowland. Efectivamente, el Perú, como todo, siempre tiene lo suyo. Como te digo, ¿no? La evolución de la música electrónica acá exponencialmente por 1000, hay que decir, ¿no? De lo que era antes, ¿no? Yo creo que no tenemos nada que envidiarle a nadie. Tenemos fiestas constantes, tenemos artistas emergentes, productores nacionales, tenemos sellos discográficos nacionales que les va bien también. Sí, yo creo que vamos por buen camino. ¿Qué rol crees que ha tenido Sisyphus como espacio para la escucha y el baile de música electrónica en el ámbito local? Mi inspiración de Sisyphus, esta es otra para que quede claro, fue en uno de mis viajes a Berlín. Conozco un sitio que se llama Sisyphos. Empiezo a investigar, me encantó el sitio. Era un sitio que se trataba de la música, no es que había gente con celulares por todos lados. Y lo que más me llamó la atención fue la calidad de sonido, ¿no? La inversión que se hizo en un buen equipo de sonido. Y investigando un poquito más, me encanta el concepto de la mitología sobre quién era Sísifo, que era esta persona castigada a un loop eterno, hay que decir. Y me pareció un buen nombre como para empezar un proyecto en Lima. Obviamente, después de hablar con los diseñadores, los marqueteros, el nombre evolucionó a lo que es Sisyphus, para hacer como que nuestra propia versión. Pero la inspiración claramente fue Sisyphos en Berlín. Y desde un inicio yo no quería hacer ningún tipo de proyecto si es que no iba a haber una gran inversión en lo que es sonido. Y creo que inicialmente así vendíamos Sisyphus, ¿no? Sisyphus se vendió como este sitio donde el sonido era nítido, la experiencia era desde arriba para abajo, el sonido era envolvente, era nítido, los oídos no te dolían, no era un sonido estridente. Yo creo que ese es el inicio de cómo la gente, sin querer queriendo, le empezó a decir a Sisyphus el templo, ¿no? Y literalmente nos hemos quedado con lo nuestro desde ese inicio. Queremos tener un buen sonido, tenemos una gráfica bien particular. Yo he estudiado diseño, trabajamos con un diseñador recontra increíble que es Martín Navarro, que es dueño de Chifa Digital. Bueno, aquí estoy con mi socio Luis, que es el motor de Sisyphus, el que creyó en todo esto y que ha evolucionado con Sisyphus igual que yo. Y claramente parte del éxito de Sisyphus es por ellos, ¿no? Por lo que se ve, por cómo se desenvuelve la noche, por cómo se promociona la noche y más que nada por el tipo de persona que puede ser Luis, que atiende a las personas que está ahí y nada, eso es lo que es Sisyphus. La verdad, gracias por tomarse el tiempo de hacerme estas preguntas. A veces creo que la historia
queda en el olvido, en el pasado, y es la voz poder tener la oportunidad de documentar un poquito de cómo pasaron las cosas. Sin ese hambre musical que tienen las personas, los jóvenes, los mayores, etc., Sísifus y ninguna escena existiría. O sea que me gustaría agradecerle a todos ustedes, en verdad, por estar en recibir las propuestas musicales mías y de otros artistas y de otros promotores y de otros locales de esa manera. Está claro que sin ustedes el Perú no sería una de las ciudades tops como parada de todos los artistas internacionales, y la verdad que espero siempre estén ahí. Eso.